Bien, hermanos, pues muy buenos días a todos. Buenos días, seamos todos bienvenidos. Estamos nuevamente reunidos un domingo más. El Señor nos permite estar reunidos. En su bondad, en su misericordia, pues el Señor nos permite estar nuevamente como iglesia, pero no solo como iglesia, sino como un solo cuerpo, el cual, aunque como hemos visto, como sabemos, aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, somos la novia de Cristo, que estamos esperando la venida precisamente del novio o el esposo que venga por su iglesia. Gracias a Dios porque nos da este privilegio. Y pues para comenzar, quisiera que inclináramos nuestros rostros y vamos a hacer una oración, vamos a pedir la dirección de Dios. Señor nuestro, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar reunidos nuevamente. Gracias porque podemos apartar un tiempo, Señor, para estar aquí juntos. Gracias porque podemos tener en común el hecho de haber sido salvados por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa sangre que fue derramada en favor de cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, nos tienes aquí como un solo cuerpo, como un solo organismo. Señor, te agradecemos y pedimos que al estudiar tu palabra tú nos dirijas, tú nos lleves a toda verdad, nos guíes a través de tu Espíritu Santo para que lo que podamos aprender o confirmar, Señor, si es que ya lo sabemos, Señor, pueda ser afirmado en nuestros corazones y pueda darnos el gozo de que somos hijos tuyos. Te agradecemos, pedimos tu dirección y que traigas con bien a nuestros hermanos que han de llegar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues continuando con nuestro estudio acerca de la nueva vida en Cristo. El título del estudio que estamos llevando es ese, Nueva Vida en Cristo. ¿Y de qué se trata la nueva vida en Cristo? ¿Cuándo comienza la nueva vida en Cristo? Si alguien me puede decir, ¿cuándo comienza la nueva vida en Cristo? Cuando decidimos, cuando recibimos el perdón de Cristo en nuestros corazones. Cuando decimos, yo no puedo más, yo no puedo lograrlo por mí mismo, yo no puedo salvarme a mí mismo, necesito los méritos de Cristo aplicados a mi vida. Necesito que la justicia de Cristo me vista a mí y descargar mis pecados en Cristo. Entonces, es entonces cuando comienza la nueva vida en Cristo, cuando pedimos que Dios nos justifique a través del sacrificio de Cristo, nos justifica delante de Dios mismo, nos ve vestidos con la justicia de Cristo como si nunca hubiéramos pecado, como si hubiéramos vivido la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque a Cristo lo trató y lo vio como si hubiera vivido mi vida. Hagan de cuenta que Cristo mintió lo que yo mentí, ofendió lo que yo ofendí y todos nuestros pecados fueron cargados a la cuenta de Cristo. El castigo, dice la Biblia, de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados delante de Dios. ¿De qué enfermedad? Ahí no se está refiriendo a enfermedades físicas, ahí no se está refiriendo a enfermedades de salud. Se está refiriendo a la enfermedad del pecado. Por la llaga de Cristo hemos sido sanados de la enfermedad del pecado. Bueno, ahí es cuando comienza la nueva vida en Cristo. Ahora, parte de la nueva vida en Cristo pues implica ciertas responsabilidades, implica ciertas reglas. Y hoy nos toca ver el paso 11, que son las ordenanzas. ¿Qué son las ordenanzas? Son mandamientos, son reglas, son órdenes precisamente
que tenemos que cumplir cuando ya pertenecemos a esa nueva vida que tenemos ahora en Cristo. Quiero leer unos versículos en Primera de Juan. Primera de Juan 2:4. Son versículos muy conocidos. Desde el 2:3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda ¿qué? Sus mandamientos, ¿qué pasa con él? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, ¿qué tiene que hacer? Debe andar como él anduvo. Entonces, una implicación pues que no podemos eludir es esta. Si decimos que le conocemos, por consecuencia, por regla, ¿qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos, porque el que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. O sea, nadie puede decir, bueno, yo conozco a Dios, pero puedo vivir o quiero vivir pues como a mí me plazca. O sea, quiero disfrutar la vida, quiero disfrutar, si es una persona joven, quiero disfrutar mi juventud, quiero tener amigos, quiero tener hacer todo lo que hacen las personas de mi edad, pero yo conozco a Cristo. Entonces hay una contradicción ahí. El que guarda, el que le conoce, el que dice que le conoce, tiene que guardar sus mandamientos. Ahí mismo en Primera de Juan, pero más adelante en el 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos, ¿qué pasa? Permanece en Dios, ¿y qué más? Y Dios en él. O sea que hay una relación. Hay una relación. El que guarda los mandamientos indica que permanece en Dios y que Dios permanece en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y dice ahí mismo en Primera de Juan que debemos guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque sus mandamientos no son graves, no son difíciles, no son algo fuera de este mundo, algo fuera de nuestra capacidad, no son algo que no podamos llevar, no son algo que no podamos obedecer. Entonces, como introducción acerca de las ordenanzas, pues vemos cómo el apóstol Juan nos indica que es una consecuencia de conocer a Cristo el que nosotros guardemos sus mandamientos, el que guardemos sus ordenanzas, el que seamos obedientes. El que no es obediente, el que no guarda, el que no obedece, pues indica que simplemente no conoce a Cristo. El que dice yo le amo, yo le conozco, pero no guarda, hay una contradicción. Entonces está mintiendo, no está en la verdad. ¿Cuáles son los mandamientos o las ordenanzas que el Señor dejó para sus hijos, para los creyentes? ¿Cuáles son? Dos principalmente, para ser practicados en la iglesia, para ser practicados en la congregación. Uno de ellos es el bautismo. Antes de ascender al Padre en el cielo, Jesús mandó a hacer discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19 y 20 habla de esto. Alguien a lo mejor hasta lo sabe de memoria, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Otra vez ahí habla de los mandamientos. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el Señor Jesús, antes de ir al Padre, cuando ya había terminado su obra aquí en la tierra, cuando ya había terminado su obra terrenal, deja una indicación, deja una ordenanza, deja este mandamiento. Dice, entonces, cuando alguien se hace discípulo, ¿cuál es el primer paso que debe cumplir? Bautizarse, el bautismo. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer acto de obediencia? Si ya vimos que es necesario para dar testimonio, para mostrar que conocemos a Dios, ser obedientes, ¿cuál es el primer paso de obediencia? El bautismo. Dice aquí el manual, el bautismo no es ¿qué? Opcional. El bautismo no es opcional, no es de que si me gusta, que si no me gusta, que si le tengo miedo al agua, que si me da pena, que si me voy a enfermar. No es opcional. El bautismo es una orden. Es un mandato para ser obedecido por cada creyente. Entonces, el bautismo no es algo que podamos decir, bueno, pues que se bauticen los que ya tienen mucho tiempo ahí en la iglesia, o que se bauticen pues los que ya avanzaron en su vida cristiana, porque a veces decimos eso, a veces pensamos eso, ¿no? Como que si una persona recientemente llega a conocer a Cristo y dice, y se le habla, por ejemplo, de esta parte del bautismo, es que, ¿qué tal si todavía me equivoco? Es que, ¿qué tal si todavía peco? Es que, ¿qué tal si todavía fallo? Mejor crezco un poco más. En parte es necesario, ¿por qué? Porque cuando una persona llega a hacer profesión de fe, es necesario que la iglesia corrobore que esa profesión de fe es una profesión verdadera. Es necesario que la iglesia vea cierto testimonio en la persona de que realmente hubo un cambio en su interior y de que realmente Cristo habita en esa persona. Pero una vez que esto se demuestra, una vez que la persona que se integra a la iglesia, la persona que conoce a Cristo, una vez que está segura y está convencida de que lo que sucedió es verdad, tiene que cumplir este mandamiento. Entonces el bautismo no es una acción opcional, sino es un mandato para ser obedecido por cada creyente. Ahora, tenemos que dejar bien en claro, el bautismo no es un requisito para ser salvo. El bautismo no es un requisito para ser salvo. Al contrario de como tenemos la idea, y principalmente es una idea que se maneja en la Iglesia Católica. Dicen, bueno, lo que se maneja, lo que enseña la Iglesia Católica es que a los niños hay que bautizarlos, ¿por qué? A ver, uno por uno, no entendí. Dijo la hermana, tienen cuernitos. Es una frase que usan mucho, es una frase que usan mucho. Y que hay que tumbarle los cuernos, ¿no? Dicen, con el bautismo. Bueno, ¿qué pasa si un niño, si un bebé fallece sin haber sido bautizado, según la Iglesia Católica? No sabemos para dónde se va, normalmente al limbo, por no decir que se va al infierno, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica enseña, y digo así, la Iglesia Católica lo enseña, que el bautismo salva. La Biblia no lo enseña así. La Biblia no enseña que el bautismo salva. El bautismo no es un requisito para ser salvo, sino es el resultado de que ya somos salvos. El bautismo es el resultado de que ya somos salvos. Y hay varios ejemplos. En el caso del carcelero de Filipos, ¿cuál es el requisito para la salvación? Vamos a ver Hechos 16, 30 y 31, que alguien me ayude por favor a leer lo que dice ahí, Hechos 16, 30 y 31. Eso, ok.
Entonces ahí el carcelero de Filipos, recordemos que había sucedido un temblor, el carcelero se espantó, que se habían, pensaba que habían huido los presos, entre ellos estaba Pablo, y el carcelero se quería quitar la vida porque había faltado a su responsabilidad. Le dijeron, no te espantes, aquí estamos, no pasa nada. Y el carcelero pregunta, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Ya había sido salvado de la responsabilidad que implicaba que se le hubieran escapado los presos, no fue así. Y le llamó la atención precisamente eso, lo que predicaba Pablo, sin duda lo había escuchado muchas veces ahí en la cárcel. Y dice, ¿qué puedo hacer? 16:30. Sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta? Ellos le dijeron, bautízate. No. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también los de tu casa. Ahora, aquí hay debe haber una aclaración siempre. Cuando una persona se convierte, no es en automático la conversión para todos nuestros familiares. La conversión es personal. La conversión es particular. Yo no puedo creer y en automático mi esposa ya es salva. Yo no puedo creer y en automático mis hijos ya son salvos. Aquí lo que le está diciendo el apóstol Pablo al carcelero es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y también los de tu casa, si creen, serán salvos. El requisito para ser salvos es creer en el Señor Jesucristo. Ahora, el hecho de creer en el Señor Jesucristo no es solamente una creencia intelectual. No es solamente decir, sí existió una persona que se llamaba Jesucristo y que con eso pues ya vamos a ser salvos. No. Hay muchas personas que creen en Jesús, que sí existió, que fue un gran maestro, incluso dicen que sí, que fue el Hijo de Dios y fueron muy buenas sus enseñanzas y todo eso, pero no confían en Él para salvación. Entonces, el requisito para poder ser salvos es creer en el Señor Jesucristo, pero como lo decíamos al inicio, creer que su sacrificio me limpia de todo pecado, creer que Él murió en la cruz del Calvario para pagar por todos y cada uno de mis pecados, nuestros pecados que estamos aquí, de todos quienes estamos aquí. Él llevó nuestras maldades, Él llevó nuestras mentiras, Él llevó nuestros robos, nuestros adulterios, todo lo que hayamos cometido, Él los llevó en la cruz del Calvario para vestirnos a nosotros con su justicia, como si nosotros hubiéramos vivido la vida que vivió el Señor Jesús. Es un intercambio que hubo ahí en la cruz. Entonces, pero ese intercambio no aplica en automático a nosotros. Es que yo quiero vivir mi vida como quiero, pero como Cristo ya murió por todos, pues ahora en automático ya soy salvo. No, es para todo aquel que reciba el perdón de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo, le dice Pablo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice más adelante en el 32, después de que le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿qué más le dijeron al carcelero? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a quién más. Y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron la palabra del Señor a él. Y ahí es donde se corrobora cómo el acto de creer, el acto de fe es particular. ¿Por qué no le hablaron nada más a él la palabra de Dios? Si le dijeron con que creas tú, ya van a ser salvos todos los de tu casa. No, era necesario hablar a cada uno de ellos. Dice, le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces les comunicaron el evangelio y dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces los comunicaron la palabra de Dios, les testificaron la palabra de Dios y eso fue lo que los llevó a creer, a entregar su vida a Cristo y a ser salvos. Entonces
Versículo 33, ahí mismo. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, ¿qué hizo? Se bautizó él, ¿y quién más? Y todos los suyos, todos los de su casa. Se cree que no solamente creyó él, sino también creyeron, hicieron acto de fe, hicieron acto de profesión de fe, todos los de su casa. Y por eso el mensaje ahí se le comunicó al carcelero, se le comunicó a los de su casa, y todos creyeron. ¿Y cuál fue la consecuencia de haber creído? En automático obedecieron al Señor, en automático dijeron, yo me quiero bautizar. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Otro ejemplo muy, muy común de que el bautismo no salva, o de que no es un requisito para salvación, se ha comentado siempre. ¿Qué pasó con el ladrón que estaba crucificado al lado de Cristo? Él no tuvo oportunidad de bautizarse. Sin embargo, cuando él se arrepintió, le dijo al Señor, ten misericordia de mí. ¿Y el Señor qué le dijo? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Le estaba garantizando su salvación aún sin tener la oportunidad de salvarse. Ese ladrón no tuvo oportunidad de bautizarse, no tuvo oportunidad de mostrar testimonio, no tuvo oportunidad de hacer obras de caridad, no tuvo oportunidad de hacer otras cosas. Estaba a punto de morir y en ese momento aceptó el perdón de Cristo. Y así hay muchas personas que en los hospitales, o muchas personas que se accidentan y en ese momento hacen profesión de fe, no tienen la oportunidad de mostrar estos frutos de obediencia, no tienen la oportunidad de mostrar este principal fruto de obediencia, que es el bautismo, pero su salvación está garantizada. Sin embargo, quienes sí tenemos la oportunidad de conocer a Cristo y tenemos oportunidad de mostrar obediencia, tenemos que cumplir con este mandamiento. Entonces el bautismo no es opcional, sino es un mandato para ser obedecido por cada creyente. Y como lo vimos en Primera de Juan, si decimos que conocemos a Dios, tenemos que mostrarlo ¿cómo? Guardando sus mandamientos. Y este es uno de los mandamientos, el bautismo. Según Hechos 2:41, después de haber recibido la palabra, ahí en Hechos 2:41, acabamos de estudiar el libro de Hechos. En el 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados. O sea, ¿qué pasa primero? Tienen que recibir la palabra, no solamente oírla. Aquí tenemos que poner atención bien en las palabras. No solamente es todo aquel que escuche. No, una cosa es escuchar y otra cosa es recibir. Dice que los que recibieron la palabra, o sea, los que escucharon y recibieron el mensaje de Dios para su vida, ¿qué hicieron? Los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y qué más hicieron? Se bautizaron y se fueron como si nada y se fueron a vivir como siempre vivían y se fueron a seguir su vida en su curso normal. No, ¿qué dice? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia, al grupo de creyentes. ¿Y qué más hacían? Versículo 42. Y perseveraban. ¿Qué es perseverar? Permanecer. ¿Qué significa perseverar? Que aún en medio de las circunstancias, y recordemos que en ese tiempo la vida del cristiano no era fácil. Si una persona decía que era cristiano, normalmente era perseguido. Si una persona era cristiano, normalmente era tachado de hereje. Uno de los principales personas que perseguía a estos primeros cristianos, ¿quién era? ¿Recuerdan? Pablo, en su etapa de Saulo de Tarso, que era perseguidor de la iglesia. Entonces,
los perseguían, los apedreaban. No era fácil, pero dice que ahí perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero uno de los actos visibles de los que recién se añadían a la iglesia era que se bautizaban. Uno de los actos visibles era que se bautizaran. Y como consecuencia dice que perseveraban. El bautismo fue su manera de identificarse con la iglesia ¿de dónde? En Jerusalén. O sea, ellos se iban a agregar a la iglesia de Jerusalén. Entonces, ¿dónde se tenían que bautizar? En la iglesia de Jerusalén. El bautismo es un testimonio ¿a quién? A la iglesia local. A los hermanos con los que vas a estar conviviendo, a los hermanos con los que vamos a ser un solo cuerpo. En la iglesia, hay diferentes modalidades de la iglesia de Dios. Una es la iglesia local, los hermanos que aquí nos reunimos. Nuestro hermano Max, nuestro hermano Arturo, Obed y todos los que estamos aquí, formamos la iglesia local. Aparte de ello, somos parte de la iglesia universal. Los hermanos de la iglesia en Puebla, en Monterrey, en Estados Unidos, en donde sea, aunque somos hermanos en Cristo, somos parte de la iglesia local. Pero ¿delante de quién vamos a hacer profesión de fe? ¿Delante de quién vamos a dar testimonio de lo que ha sucedido en nuestro corazón? Aquí los hermanos que se bautizaron, la manera de identificarse con la iglesia, el bautismo más bien fue la manera de identificarse con la iglesia en Jerusalén. Se identificaron con la iglesia local, con la iglesia de Jerusalén, participaban en sus actividades, ya vimos, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. ¿Cuáles eran esas actividades? La predicación, la comunión, la cena y la oración. Así también nosotros, al bautizarnos, nos identificamos públicamente con la iglesia local, con la iglesia, en este caso la iglesia Ebenezer. Algunos tienen conceptos equivocados del bautismo, por lo tanto, es importante saber, dice aquí, que el bautismo, ya lo dijimos, el bautismo no nos salva. El bautismo no es un requisito para la salvación. Número 2, tampoco es un paso hacia la salvación, sino es un testimonio público de que ya somos salvos. O sea, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la obra que Dios hace en nuestras vidas, es una obra que nadie puede ver. Yo no puedo ver cuando Dios está tocando el corazón de alguna persona. Yo no puedo ver cuando Dios le está convenciendo de su pecado. Yo no puedo ver cuando Dios está convenciendo a esa persona de que necesita un Salvador para ser salvo. Yo no puedo ver cuando hay quebranto en el corazón de una persona. Yo no puedo ver cuando esa persona deja de confiar en sí mismo, deja de confiar en sus obras y confía en que la única manera de ser salvo es a través de la obra de Cristo. Yo no lo puedo ver. Nadie de los que está aquí lo podemos ver. Ese acto de fe, ese acto de confianza en la obra de Cristo y de recibir la salvación a través de la obra de Cristo es algo que sucede entre la persona y Dios. ¿Puede suceder en público? Sí, puede suceder en público. ¿Puede suceder en lo privado? También puede suceder allá. Nadie de nosotros lo puede ver, pero lo que sí podemos ver es cuando esa persona ya tiene una nueva vida en Cristo y cuando esa persona lo demuestra como obedeciendo al Señor. Y el primer acto de obediencia al Señor es el bautismo. Tampoco es un paso a la salvación, sino es un testimonio público, dice aquí, de que ya somos salvos. Número 3, el bautismo no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a vivir en santidad.
El hecho de que nosotros demos testimonio a través del bautismo nos debe animar a vivir en santidad. Yo ya di testimonio de que conozco a Cristo, ahora debo vivir conforme a ese testimonio que he dado. No es que el bautismo sea algo mágico, no es que el bautismo sea algo místico que nos transforma nuestra manera de vivir. Lo que transforma nuestra vida es el Espíritu Santo. El bautismo solamente da evidencia de lo que ya sucedió en nuestro interior. Es por eso que las personas se pueden bautizar donde quiera que haya agua. ¿Recuerdan cuando Felipe le predicó al eunuco? ¿Qué dijo el eunuco? Aquí hay agua. ¿O se necesitaba un agua especial? ¿Se necesitaba una pila bautismal como la que tenemos aquí? ¿O se necesitaba ir al río Jordán? ¿O se necesitaba, no sé, un agua especial? No. Aquí hay agua, dice, ¿qué impide que sea bautizado? Entonces, no es el agua que hace la obra de limpieza, no es el agua o el lugar el que haga la obra mística en nuestras vidas, es el acto de obediencia el que se debe llevar a cabo para obedecer a Dios. Para reflexionar, dice, lea Romanos 6 del 1 al 4. A primera vista, este pasaje parece hablar del bautismo en agua, sin embargo, aquí realmente se usa la palabra bautismo para hablar de nuestra identificación con Cristo. Entonces, un significado de la palabra bautismo es identificación también. Ahí en Romanos 6 del 1 al 4, lo voy a leer, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, aquí dice, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué? En vida nueva. Ahí está hablando del bautismo, usa la palabra bautismo, pero se está refiriendo a que nos identificamos con Cristo. Entonces, en el bautismo precisamente hacemos eso. Nos identificamos que así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, en el bautismo sucede algo parecido. Cuando una persona baja a las aguas, simboliza que ¿qué? ¿Cuál es el simbolismo cuando una persona baja al agua? Que murió, que está siendo sepultado, pero cuando esa persona sale del agua, simboliza que resucitó y que ahora ha sido lavado y que ahora ha sido resucitado a una nueva vida. Entonces, el bautismo precisamente es un acto de identificación con la obra de Cristo. Que así como Cristo murió, fue sepultado y resucitó, nosotros también morimos a nuestra vida carnal, somos sepultados, nuestra vida vieja es sepultada y ahora resucitamos a una vida nueva. Al aceptar a Cristo nos identificamos con Él en su muerte, su sepultura y su resurrección. Así que en Cristo somos personas nuevas. El bautismo en agua simboliza la transformación, no la cuarta, la transformación, no, la transformación que Cristo hace en nuestras vidas y que la hace a través del Espíritu Santo. Es una transformación que nadie puede ver, nadie de los que estamos aquí podemos ver esa transformación. Nadie de los que estamos aquí podemos ver esa obra de regeneración. El bautismo en agua simboliza la transformación que ocurrió en el momento de nuestra salvación. El bajar al agua simboliza nuestra identificación con Cristo en su muerte y sepultura, y el subir, ya lo dijimos, el subir del agua simboliza nuestra resurrección a una nueva vida. Y aquí hay una pregunta: si usted ya aceptó a Cristo, ¿lo ha obedecido bautizándose?
Es una pregunta que debemos contestar, ¿sí o aún no? Si no se ha bautizado, hable hoy con el pastor, en este caso pues podría ser con el liderazgo de la iglesia, para poner una fecha para su bautismo. Aquí no está diciendo para ver si quiere usted bautizarse o no, está diciendo para poner una fecha para el bautismo. Entonces, respecto al tema del bautismo, porque la lección de hoy es las ordenanzas, no es solamente el bautismo. Respecto al bautismo, pues aquí termina la enseñanza, no sé si hay alguna duda. Es que no podemos nosotros saber cuando una persona hace profesión de fe y se bautiza si esa profesión fue genuina. Eso solo lo puede saber la persona y Dios. Si una persona por emoción dice yo ya recibí a Cristo y por emoción dice me quiero bautizar y se bautiza, pero en realidad esa persona no tiene a Cristo en su corazón, pues solamente fue un remojón. Si más adelante esa persona se va al mundo, se va al pecado, se va a la perdición, a estar perdido en el pecado, pero después Dios llama a esa persona, no digo nuevamente llama, sino que le llama a esa persona y esa persona realmente entiende que ahora sí es un acto de fe genuino y esa persona dice, pues mi anterior bautismo no fue real, porque realmente no tenía a Cristo en mi corazón y solamente fue algo emocional. Esa persona puede solicitar el bautismo y sabiendo en su corazón que ahora sí es real, puede dar testimonio de obediencia porque ahora sí habita Cristo en su corazón. Nosotros como humanos no podemos ver, el único que puede ver es Dios cuando una persona es realmente genuina en su conversión y realmente genuina en su obediencia, en su bautismo. Nosotros no lo podemos ver, pero tenemos también la obligación de creer cuando una persona viene y dice yo quiero bautizarme, quiero pertenecer a la iglesia. No tenemos manera de saber si es real, si no es, pero sí tenemos la obligación de creerle que sí es cierto, que Dios ya hizo la obra en su corazón. Y si no lo ha hecho, pues Dios lo mostrará en su momento, el tiempo lo mostrará en su momento. Y si esa persona más adelante, como le decía, recibe ya genuinamente a Cristo y solicita bautismo porque ahora sí está convencido, pues tenemos también la obligación de hacerlo porque ahora sí ya está obedeciendo a Dios genuinamente. Creo que es un tema un poquito también muy profundo que sí necesita pues tal vez profundizar un poco más. El siguiente acto de obediencia es la cena del Señor. Ya se nos fue un poquito el tiempo, pero vamos a ver un poquito algo acerca de la cena del Señor. La cena del Señor también se le llama comunión, también se le llama Santa Cena, también se le llama Eucaristía, aunque ese término Eucaristía es un término que usa más la Iglesia Católica, tampoco es un término incorrecto porque Eucaristía significa acción de gracias. La Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo la noche que fue entregado. 1 Corintios 11, 23 al 26, nos habla de la Santa Cena. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es un pasaje que incluso ya lo tenemos
muy, muy conocido. La Santa Cena fue instituida por el Señor Jesucristo la noche que fue entregado como señal del compromiso del nuevo pacto. Es sagrado y especial, pero no es un sacramento o algo mágico. Cuando dice que no es un sacramento, no quiere decir que sea algo místico, algo mágico, que los que toman la Santa Cena ya son personas de otro nivel, ya son otras personas especiales, ya entró en ellos algo especial y ya son personas excepcionales. No es algo mágico. Dice, lea 1 Corintios, ya lo leímos. ¿Qué anunciamos con la Cena del Señor? Según lo que leímos ahí en 1 Corintios. ¿Qué se anuncia? La muerte del Señor. Es lo que se anuncia. Cuando nosotros tenemos aquí los símbolos, que es lo que sucederá la semana que viene, nosotros los celebramos cada primer domingo de mes. Tenemos aquí los símbolos, tenemos el pan, tenemos el fruto de la vid. ¿Y qué anunciamos? Anunciamos la muerte del Señor. ¿Qué vigencia tiene esa celebración? O sea, ¿hasta cuándo lo vamos a hacer? Hasta que Él venga. Hay iglesias que celebran la Santa Cena cada año. Hay iglesias, como es nuestro caso, lo celebramos cada mes. Hay iglesias que lo celebran cada domingo, cada 8 días lo celebran. Cada iglesia tiene su propia manera de celebrarlo. Hay iglesias que lo celebran con galletas, como lo hacemos nosotros. Hay iglesias que lo celebran con una torta. Hay iglesias que lo celebran con un pan preparado especial, un pan sin levadura. Hay iglesias que lo celebran con jugo de uva. Hay iglesias que lo celebran con vino real. Hay iglesias que lo celebran incluso con agua, dependiendo de las circunstancias. Pero lo importante es la celebración. Todo eso que ya mencioné, de la frecuencia y de los elementos que se usan, hay iglesias que lo celebran con una sola copa y la pasan y la pasan todos. Nosotros lo celebramos con una copa individual para cada quien. Todo eso entra dentro de las formas. Pero lo importante es el principio. Una cosa son las formas y otra cosa es el principio. El principio es obedecer al Señor de esta manera. Si el Señor lo estableció, si el Señor lo instituyó, el día que iba a ser entregado, lo importante es obedecerlo, lo importante es celebrarlo. ¿Qué anunciamos? La muerte del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Qué significa hacer esto en memoria de mí, según los versículos que leíamos? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa hagan esto en memoria de mí? Quiere decir que cada que tenemos aquí los elementos, debemos traer a la memoria lo que sucedió allá en la cruz, hace 2000 años. Debemos traer a la memoria por qué es necesario que lo traigamos a la memoria. Porque como humanos somos muy olvidadizos. Somos muy olvidadizos. ¿Y qué sucede como consecuencia también con el olvido? Pues que viene la ingratitud, ¿no? Cristo dio su vida por nosotros. ¿Y qué pasaría si nosotros en ningún momento trajéramos a nuestra mente eso que pasó en aquella cruz? Caeríamos en la rutina de decir, sí, Cristo murió allá en la cruz. Y ya. El hecho de traer a la memoria cada 8 días o cada mes o cada año, creo que ya es mucho el hacerlo cada año, es un recordatorio para que no se borre de nuestra mente, para que tengamos fresco siempre el recuerdo de que Cristo hizo algo por mí, de que Cristo me salvó de mis pecados, de que Cristo pagó, se vistió con mi inmundicia para vestirme a mí con su santidad. Eso significa hacer memoria de Él. Debemos tener memoria constante del costo de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque como humanos somos muy olvidadizos. Este pasaje nos enseña el significado de la Cena del Señor. Es un recordatorio de la obra de Cristo, de su sacrificio en la cruz por nosotros. ¿Y qué más?
y también recordar que Él viene pronto. O sea, no solo lo que pasó allá hace 2000 años, sino también lo que pasó conmigo hace 10 o hace 2 años o hace 10 días o no sé cuándo hayamos recibido a Cristo como Salvador. No solamente eso, sino también hacia el futuro. Cristo viene. Cristo viene por su iglesia y debo estar preparado. Cristo viene por su iglesia y debo estar atento. Cristo viene por su iglesia y debo estar agradecido con Él, recordando cada día, recordando siempre lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, es un recordatorio de su sacrificio, pero también de su segunda venida. Los versículos 24 y 25, ¿qué simboliza el pan y la copa? El pan, ¿qué simboliza? El cuerpo de Cristo, que como dice Isaías 53, fue partido, fue herido, fue molido. ¿Cómo dice? ¿Alguien lo tiene en la memoria? Isaías 53. Aquí lo tengo. No lo tengo en la memoria, pero lo tengo aquí en el... Mas él herido fue... Isaías 53... 53:5. Sí. Ajá. Entonces, el pan nos recuerda el cuerpo de Cristo, que fue herido, que fue molido, que fue muerto por cada uno de nosotros, que fue partido por nosotros. Ahora, el pan, y otra vez nos remitimos a una enseñanza de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que el pan, en el momento de la Eucaristía, dice que el pan se convierte físicamente en el cuerpo de Cristo. Eso enseña la Iglesia Católica. La Biblia no lo enseña. Y también enseña la Iglesia Católica que el vino se convierte físicamente en la sangre de Cristo. No hay base doctrinal, no hay base bíblica para decir que esto es cierto. Ellos lo enseñan porque pues así lo enseñan. Entonces, esa enseñanza implica que cada que se participa de la Eucaristía, se está realizando nuevamente el sacrificio de Cristo, pues se está sacrificando nuevamente su carne y se está derramando nuevamente su sangre. Eso no significa. Dice que el pan simboliza el cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña que el pan simboliza el cuerpo de Cristo y que la copa simboliza el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Dice Hebreos 10, del 10 al 12, que Cristo padeció, ¿cuántas veces? Una sola vez y para siempre. Cristo padeció una sola vez y para siempre. Allá en la cruz del Calvario, allá hace cerca de 2000 años, padeció una sola vez. No es necesario que se esté sacrificando cada 8 días, no es necesario que se esté sacrificando cada que participamos de la Eucaristía o de la Cena del Señor. No es necesario que pensemos que cada que sucede eso se está sacrificando nuevamente Cristo. El sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez y tiene validez para siempre. Ahora leamos, dice 1 Corintios 11, 27 al 31. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos debilitados, enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Un requisito para poder participar de la Cena del Señor es que haya un examen
un examen previo a participar de los elementos. Pero ese examen no es solamente aquí 5 minutos antes de participar. Porque tal vez venimos con nuestra carga habitual de todo lo que vivimos en la semana y de que nos disgustamos con nuestra esposa o de que insultamos a nuestro vecino o de que hicimos X cosas. Cada quien sabe qué es lo que sucede en su vida diaria, ¿no? Y cuando vemos que están sirviendo los símbolos, Señor, perdóname de todo lo que hice en esta semana. No se trata de eso. Aunque, pues bueno, Dios conoce nuestro corazón. Y si lo hacemos así y es genuino, pues Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Pero lo que debemos hacer es examinarnos a nosotros mismos, y no es 5 minutos antes. Tiene que ser frecuentemente, examinarme a mí mismo si hay pecado, si hay rencor, si hay resentimiento, si hay odio, si hay malas intenciones, si hay malos pensamientos, si hay pecado en mí, examinémonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no puedo llegar hacia la iglesia y decir, aquí estoy y voy a participar de estos símbolos porque soy digno, porque soy apto. En realidad nadie es apto. Somos aptos únicamente por el sacrificio de Cristo, pero dice que debemos examinarnos a nosotros mismos. Y ese examen que hagamos siempre debe llevarnos al arrepentimiento delante de Dios. Siempre debe llevarnos a la confesión delante de Dios. Y dice 1 Juan que si confesamos nuestros pecados, ¿qué pasa con Dios? Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así como Pedro, cuando llega delante del Señor Jesús en la noche que Jesús les lava los pies, y Pedro le dice, no me laves, yo no soy digno de que me laves. Y el maestro le dice, si no te lavo los pies, si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Bueno, entonces lávame todo, báñame todo. Y el Señor Jesús le dice, no es necesario que te bañe todo, solamente que te lave los pies. ¿Qué simboliza eso? Que no es necesario recibir constantemente el perdón de todos nuestros pecados para salvación. Eso se hace una sola vez, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Él nos limpia de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Quiere decir que nos baña completamente. Pero mientras caminamos en el andar cristiano, nos empolvamos los pies. Bueno, esta semana no nos empolvamos los pies, nos enlodamos los pies. ¿Y qué es necesario? Ir delante de Dios y decirle, Señor, ya me enlodé los pies esta semana, lávamelos y permíteme estar delante de ti limpio, totalmente limpio. Y eso significa el examinarnos a nosotros mismos, ir con el Señor y pedirle el perdón de nuestros pecados para que con esa limpieza podamos participar delante de Él. El versículo 28 dice que antes de participar de la cena debe probarse cada uno. Para usted, ¿qué significa esta acción? Bueno, ahí es una respuesta particular de cada uno de nosotros. Yo le puse vivir constantemente teniendo cuidado de no ofender con nuestra vida a aquel que dio su vida por mí, cometiendo los pecados que llevaron a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Cada que cometamos un pecado, pensemos, por este pecado Cristo fue crucificado. Por mis mentiras, Cristo fue atravesado con un clavo. Por mi odio, Cristo fue atravesado con una lanza. No puedo estar cometiendo los mismos pecados y cada que lo cometo, reviviendo ese sufrimiento de Cristo, de ser atravesado, de ser golpeado, de ser golpeado con el látigo. Cada que vuelvo a cometer los mismos pecados por los que ya Cristo me lavó. Eso significa vivir constantemente
probándonos cada uno de nosotros. Vivir constantemente teniendo cuidado de no ofender con nuestra vida a aquel que dio su vida en mi lugar. 1 Corintios 10, 16 al 17 enfatiza otro aspecto de la cena del Señor, que es la comunión. 16 al 17 habla de la comunión. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel. Es hasta el 17 nada más. Ok, hasta ahí. Entonces, enfatiza otro aspecto de la cena del Señor, que es la comunión. Es un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. ¿Qué es tener comunión? También se le llama comunión a la cena del Señor. Comunión lo podemos dividir en dos partes. La palabra comunión. Común y unión. Estamos unidos por las cosas que tenemos en común. ¿Qué tenemos en común? Que éramos pecadores. Todos éramos pecadores. Todos éramos malvados. Todos íbamos al infierno. Eso tenemos en común. Tenemos en común también que Cristo habló en nuestras vidas. Y a la vida de cada uno de nosotros, todos sin excepción, Cristo nos ha hablado. Y tenemos en común que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Ninguno fue lavado con más o con menos sangre. Ninguno fue perdonado por muchos pecados o por poquitos pecados. Todos hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Todos tenemos en común esto. Es por eso que todos participamos de los elementos y participamos porque teníamos el mismo destino, fuimos llamados a la comunión con Cristo y ahora tenemos en común igual el mismo destino, que es la presencia de Dios. Cuando Cristo venga por su iglesia, todos vamos a ir para allá. Me refiero a todos los que genuinamente seamos hijos de Dios. Cada quien sabe en su corazón si lo es o no. Pero todos estaremos allá, nadie va a estar en diferentes niveles allá en el cielo. No va a haber allá, los que eran adúlteros, pues aquí, los que eran mentirosos acá, y los que pecaron pero poquito, pues un poquito más arriba. No, todos tenemos en común todo esto, y lo que nos une en la iglesia lo celebramos con la cena del Señor. También nos unimos a Cristo en su muerte y resurrección. Eso ya lo vimos cuando vimos el simbolismo del bautismo. A Cristo nos unimos en su muerte y resurrección, y con los hermanos nos une el haber sido salvos por el mismo precio. Algunos tienen conceptos equivocados, así como con el bautismo, también con la cena del Señor hay conceptos equivocados. Por lo tanto, es importante saber que la Santa Cena no es algo mágico. No es que quienes participan son más especiales que los que no participan, o las iglesias que lo hacen de una manera es mejor que la iglesia que lo hace de otra manera. No, no es algo mágico. La cena del Señor no nos hace más santos, aunque sí nos motiva a la santidad. El hecho de estarnos examinando frecuentemente para precisamente participar de la cena del Señor, como lo decíamos hace un momento, nos motiva a ser más santos. La copa, ya lo mencionamos también, no se convierte en la sangre ni el pan en el cuerpo de Cristo, sino que lo simbolizan. La Santa Cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo. ¿Hasta cuándo? Ya lo dijimos, hasta que Él venga. Número 4, es un acto de obediencia y un momento de comunión con Cristo y con nuestros hermanos en la fe. Para reflexionar, ya vimos, según Hebreos 10 al 12, ¿cuántas veces se ofreció Cristo en sacrificio por nuestros pecados? Una sola vez y para siempre. Reflexione detenidamente en las implicaciones de este pasaje para que los que dicen que el pan y la copa se convierten literalmente en el cuerpo
y la sangre de Cristo, saber que ellos no tienen base para decir que frecuentemente se está realizando el sacrificio de Cristo. ¿Se está repitiendo su sacrificio semana tras semana? No, es solamente un recordatorio. Y estas dos cosas implican el bautismo y la Santa Cena, implican la obediencia que estamos teniendo ahora que somos hijos de Dios, ahora que tenemos nueva vida en Cristo, como dice el título de nuestro estudio, tenemos que ser obedientes. Y como leíamos al principio, si decimos que conocemos al Señor, pero no guardamos sus ordenanzas, ¿qué pasa? Somos mentirosos. El que dice que ha conocido al Señor debe andar como Él anduvo. Pues ya se nos fue el tiempo, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias nuevamente por tus bendiciones, tu cuidado, tu amor, tu enseñanza, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque a través de esto, Señor, con cosas tan básicas que ya sabemos desde hace mucho tiempo, sin embargo, tú nos recuerdas frecuentemente que tenemos que vivir de manera que a ti te agrade, Señor. El hecho de pertenecer a esta familia, a este cuerpo, no solamente es el hecho de pertenecer y ya, sino que también tenemos que obedecer tus órdenes, Señor. Obedecer esas ordenanzas que has dejado a través de tu palabra y que tenemos que obedecer como testimonio, Señor. Te agradecemos y permítenos vivir de tal manera que podamos demostrar que te conocemos, que te amamos y que cada que tengamos la intención de reunirnos, Señor, podamos examinarnos a nosotros mismos si es que andamos en la fe, si es que caminamos como es digno de ti. Y si no es así, Señor, no desanimarnos, al contrario, Señor, pedirte que tú nos ayudes a caminar correctamente y a dar testimonio de que somos hijos tuyos. Te agradecemos, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y pedimos que sigas estando con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y en 20 minutos nos vemos, menos.